Gracias, Mauricio. Mauricio dijo algo muy interesante al principio. No sé si todos notaron que dijo, yo tenía la esperanza. Utilizó una pasión muy interesante, la esperanza, ¿no? Yo tenía la esperanza de que este gobierno hiciera algo, ¿no? Ahí está una pasión. ¿Y cómo se llamaba el partido del gobierno en curso? La Esperanza de México, ¿no? Morena, la Esperanza de México. Ahí está, ¿no? O sea, vean cómo sí está presente este aspecto pasional, pulsional de la gente que se capitaliza en términos políticos. Y puede sonar cruel, despiadado, pero la política no se rige por imperativos morales. Eso es una lección importante que vamos a aprender, que Maquiavelo nos la va a dejar bien clara, ¿no? La política no debe operar bajo los imperativos de la moralidad religiosa ni de cualquier otro tipo de moralidad de bueno y malo. En política, bueno y malo significa funciona y es útil y no funciona y no es útil. Eso es bueno en política, bueno y malo. Lo pragmático es lo que en algún sentido impera para el político. Si algo no funciona, no es bueno. Si funciona y es útil, es bueno. Ese es un criterio. Pero vean cómo está desnudo de cualquier tipo de valoración moral religiosa, ¿no? Por eso vamos a ver que Maquiavelo decía, el príncipe a veces tendrá que hacer cosas contrarias a la moral. Y es más, el príncipe a veces tendrá que decir que sí está de acuerdo con ciertas cosas, aunque por detrás haga lo opuesto a eso, ¿no? Eso es por lo que les decía, una lección de realismo político. Pues Mauricio, espero que este curso no salgas espero que al final sigas siendo igual de optimista que lo que estás manifestando ahora, pero vamos a aprender mucho bueno, en realidad el realismo político suele ser muy pesimista respecto a la posibilidad de la utopía, que es lo que mencionas, eso de llegar algún día a un lugar, de poder progresar poco a poco, eso se llama utopía, pensamiento utópico. Y el realismo político te diría, eso es ideología, eso no es posible, ¿no? Eso es un engaño que es utilizado igual para movilizar masas, para movilizar sujetos, ¿no? Pero bueno, demos un vistazo ahora sí a nuestra primera cuestión. ¿Qué entendemos por realismo en general, no? El realismo en general es una expresión de una corriente que viene de la Edad Media, ¿no? En teoría del conocimiento, realismo significa como el modo de ser de las cosas de manera independiente de cómo las pensamos, ¿no? O sea, así como es el hecho, cómo las cosas son en sí mismas, independientemente de nuestros sentimientos hacia ella, de nuestras esperanzas, de nuestras creencias, ¿no? El realismo tiene esta conexión con la realidad misma, con la cosa en sí, podríamos decir, ¿no? Y hay muchos, digamos, tipos de realismo, ¿no? Está el realismo científico, el realismo, digamos, moral, ¿no? Que en algún sentido el realismo moral, pues que diría que existen cosas como lo bueno y lo malo en sí mismo. Hay un realismo científico que diría que existen aquellas entidades científicas como el número que tienen una existencia independiente de nosotros, ¿no? El realismo epistémico que nos diría que es posible conocer las cosas de la realidad, los objetos que vemos, ¿no? Entonces, en resumen, el realismo lo que es un discurso que nos dice que hay un modo en el cual las cosas son en sí mismas y que ese modo como las cosas son en sí mismas no tiene ningún tipo de color que le pongamos. Y ese es el realismo en términos generales, que hay una realidad independiente. Aquí en el realismo político, lo que vamos a ver es que ser realista político es decir que hay una realidad política independiente de cómo la concibamos, de nuestros prejuicios hacia ella, de nuestros valores que le pongamos, y que esa realidad y ese modo que se encuentra en las cosas no es algo que nosotros le impongamos a las cosas, sino que está ahí tal cual, ¿no? Como si dijéramos libre de prejuicios, como si nos quitáramos las gafas de color azul y viéramos el mundo tal como es, ¿no? Entonces, el realismo que viene de otras áreas, pues apelaría a eso, ¿no? Aquí hay una manera de entender la realidad tal cual es por sí misma, ¿no? Y que hay cosas que existen por sí mismas, que tienen un modo de ser, independientemente de si las vemos o no las vemos. Y en política, lo que nos va a hablar es que hay relaciones de poder, hay una manera de ser de la política que no depende de nosotros y que está ahí, y que solo tenemos que analizarla con un método adecuado
que va a ser la observación y la experiencia. Para los realistas políticos hay dos fuentes del conocimiento: la experiencia, el contacto directo, la observación con la realidad, y otro muy interesante que es la historia, ¿sí? La historia, ¿no? No por nada Maquiavelo recurre constantemente a historiadores como Tito Livio, ¿no? Como Lucrecio, como Tácito, para ver las lecciones de la historia. Obviamente, detrás de esa mirada hacia la historia hay un supuesto antropológico. Los hombres se comportan siempre de las mismas formas. Entonces, mirar a la historia no es mirar a la historia para alabar la grandeza del pasado, ¿no? O despreciarla. Es simplemente partiendo del supuesto de que los hombres han sido y serán siempre como han sido, ¿no? Entonces, ese sería un supuesto, digamos, del realismo. Por eso la historia es un aspecto importante y la observación del presente. Obviamente, el realista político no estudia el presente, lo que sucede en su momento histórico, ni el pasado, porque sí, el interés del realista político, del diplomático, del filósofo político realista es prevenir, tratar de prever el futuro. Como decíamos hace rato, con su salvedad de que acepta que no podemos comprenderlo todo, pero podemos hacer conjeturas aproximadas, ¿no? De lo que sucederá. Entonces, el realista político, en algún sentido, busca prever lo que sucederá en términos políticos. Y lo hace viendo el presente y recurriendo a las lecciones del pasado, de la historia, ¿no? Porque el ser humano siempre es un animalito que se repite constantemente. ¿Eso queda claro más o menos? ¿Está todo bien? Perfecto. Entonces, esa es como una cuestión que vamos a ver, ¿no? Y Maquiavelo lo vamos a ver, lo dice en el prólogo del Príncipe, ¿no? Hay dos fuentes de mi conocimiento, que son las cosas presentes, las cosas modernas y la historia. Así lo dice Maquiavelo, ¿no? Que es un gran lector de los historiadores romanos, Maquiavelo, ¿no? Bueno, avancemos un poquillo. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, todo realismo se suele oponer a una cierta forma de idealismo, pero como bien lo dice el texto, hay muchas maneras de entender el realismo, ¿no? Como aquí lo vimos: realismo científico, realismo del sentido común, realismo empírico, realismo moral, epistémico, etcétera. Hay muchos realismos. Y así también hay muchos realismos políticos, ¿no? Ahora, yo creo que eso es importante. El realismo político, como lo ven, si se dan cuenta, es un enfoque, es una manera de entender estos fenómenos sociales sin prejuicios, sin valor normativo. Ya lo dije más o menos, ¿no? Es una herramienta que en algún sentido el autor Portinaro dice que no es una ideología o no es una corriente, sino más bien como un modo de considerar la realidad política, ¿no? Es una herramienta metodológico-conceptual, pero a veces parece que no es una corriente per se, a veces que sí, eso es como complicado, ¿no? Pero dice, bueno, lo cito: se apela al modo de ser de las relaciones de poder consideradas, independientemente de los deseos y preferencias de actores o de las teorías más o menos explícitamente normativas de los espectadores, o sea, al modo de ser del poder. Eso es lo que tenemos que hacer: ver el modo de ser del poder y entender su lógica. Sí, o sea, no es que el fenómeno político sea inexplicable, ¿no? Antes bien, Maquiavelo y los realistas creen que hay constantes históricas que se repiten. Entonces, develar la lógica del poder político, la lógica de las relaciones de poder y políticas entre los hombres, es uno de los objetivos que tiene el realismo político, ¿no? No por nada Maquiavelo se dice digamos, un preceptor de príncipes, porque él enseña al príncipe a gobernar y en ese sentido tiene que conocer y saber qué puede suceder, conjeturar, dar consejos, qué va a pasar, qué no hagas, qué sí hagas como gobernante, qué digas, qué no digas. Hay que prever, ¿no? Prever, prevenir, ¿no? Ahí hay un cierto interés científico, ¿no? Por hacer de la política una ciencia, ¿no? Un saber científico sobre las acciones de los hombres y cómo gobernarlos, ¿no? Hace rato lo iba a decir, igual se me pasó, pero Thomas Hobbes, ¿no? En el prólogo del Príncipe dice: si quieres gobernar hombres, tienes que conocer sus pasiones. Eso lo dice Thomas Hobbes y prácticamente pudo haberlo dicho Maquiavelo, literalmente, ¿no? Ahora, ¿es una teoría política el realismo político? ¿Quién sabe, no? Parece que uno puede ser un liberal y ser realista político, ¿no?
O sea, parece que el realismo político es algo que subyace a muchas teorías políticas, ¿no? Uno puede ser socialista, pero puede ser un socialista muy utópico, ¿no? Un socialista que se la vuela con sus creencias, con sus ideales, pero puede haber un socialista que sea como más realista, ¿no? Que esté más apegado, bueno, soy socialista, pero esto es posible, ¿no? Tengo una vertiente o una orientación realista en mi pensamiento social. Entonces parece que el realismo político no es una teoría política tal cual, como sí lo son estas que están ahí, ¿no? Sino parece que es el ingrediente de varias teorías políticas, ¿no? Y aquí igual, ¿no? La cuestión de la Realpolitik en Alemania, ¿no? Ustedes saben, eso proviene de igual es una manera de ver la política en términos realistas como lucha de poderes, fuerza, conflicto, ¿no? Que es la manera en que se debe pensar la política también a nivel internacional, ¿no? Nunca hay que, quizá el político lo que haría es nunca hay que suponer la buena voluntad del otro, ¿no? Siempre hay que suponer que el otro tiene motivos ocultos, que busca su propio interés. Entonces, el realismo, si te fijas y se fijan, parte de un presupuesto antropológico pesimista. Hay que esperar lo peor de los otros seres humanos, porque solamente así podemos salvar nuestra integridad, salvar el poder que tenemos, ¿no? Porque si pensamos lo mejor de los demás, lo más seguro es que o nos asesine, ¿no? O como César Borgia en la Florencia de Maquiavelo, pues los invito a cenar para hacer las paces y los mato al final de la cena, ¿no? O sea, son las lecciones que Maquiavelo toma, digamos, del presente, ¿no? O sea, si se fijan, Maquiavelo es un gran observador, ¿no? Maquiavelo fue un diplomático de la República Fiorentina, ¿no? Él viajó a Francia, a Austria, estuvo de visitante diplomático por la República de Florencia, y Maquiavelo lo que se daba cuenta es que en la política las cosas suceden de manera distinta como están en los libros, en la República de Platón, en la política de Aristóteles, y por eso Maquiavelo estaba tan seguro que había aprendido este saber político que redacta El Príncipe en el exilio, ¿no? Eso, no sé si sepan, Maquiavelo redacta El Príncipe en la cárcel, porque es exiliado por los Medici, que no confían en él, obviamente, y exiliado, pues escribe El Príncipe en muy corto tiempo, pero Maquiavelo, en ese sentido, no es un filósofo tal cual per se, ¿no? Maquiavelo es un extranjero para la filosofía. No sé si ustedes sabían eso, pero Maquiavelo aparece mucho en los libros de filosofía, ¿no? Parece ser un personaje que es casi un filósofo, pero Maquiavelo no es un filósofo propiamente hablando, ¿no? Es más bien un observador agudo, muy serio y riguroso de los eventos políticos de su tiempo. Es un gran lector de la historia política, de libros de política y de historia. Y todo eso lo hace hacer una reflexión filosófica sobre la política, el poder y las relaciones humanas, ¿no? Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, hay varias nociones de realismo político, ¿no? Que igual pudieron checar en el texto, ¿no? Hay una noción como más estrecha y una noción mucho más restringida, ¿no? La noción amplia, no sé si alguien quiere apoyarme a leerla un poquito, la noción amplia del realismo político. Por ahí, Arturo, ¿me apoyas un poquito? Ok. La noción amplia. Ajá, noción amplia de realismo político es solo un ingrediente de cualquier posición política porque es su presupuesto informativo. La ideología, por lo demás, también se apoya en un núcleo realista porque presupone una descripción del mundo por lo menos parcialmente atendible. Okay. Hace rato te lo decía esto, ¿no? Parece que el realismo político es como un ingrediente de puede ser un ingrediente de un liberal, puede ser un ingrediente de un socialista, de su concepción de la realidad, porque la ideología tiene que tener una base realista, ¿no? O sea, la ideología no es una mera construcción ideal de la realidad. Toda ideología, así esté muy volada, llena de ideales muy elevados, toda ideología tiene una base realista. Entonces, el realismo político estaría como a la base quizás de cualquier posición política, seas liberal, socialista, comunista, hay un ingrediente de realismo político, ¿no? Mayor o menor. Y habrá ideologías o personas que estén sin ningún tipo de sesgo realista, pero eso no sobrevive en la política, ¿no? Quien no tenga realismo político, quien vaya por la vida siendo un idealista, lo más seguro es que en política, no sé, sea asesinado o desaparezca de la escena política, ¿no? Y ahora, hay una noción mucho más restringida, ¿no? Que nos dice que el realismo político sí es una posición por sí misma,
no nada más perteneciente a las otras ideologías como un ingrediente, sino que además es una posición que le da a la política autonomía misma, ¿no? Y aquí se la podría definir, dice, como la ideología de la antiideología, ¿no?